marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Con las informaciones del día de hoy que vamos a las portadas y en el Diario Libre dice que Parlacén es una carga pesada que no deja beneficios al Estado. Y en el Nuevo Diario el PLD convoca a su comité político para discutir agenda interna y el fallo del TSE. Eso tiene que ver con la Junta Central Electoral y por ahí. Y en el Caribe, que ya Rafael lo mencionaba anteriormente, la transformación digital en RD avanza a muy buen ritmo. Y en el periódico Hoy, mirando el ámbito internacional, Trump anuncia alto al fuego Israel, Irán, pero estos lo niegan. Y por último, pero no menos importante, en el periódico El Día, tránsito colapsa pese a décadas de inversiones. Tránsito colapsa pese a décadas de inversiones. Y tenemos por acá que la ley de alquileres permitiría que los propietarios embarguen bienes de inquilinos que no pagan. El caso de un ciudadano deje de pagar la renta estipulada en su contrato, la nueva ley de alquileres que está bajo estudio de los diputados, le permitirá al propietario de una vivienda embargar los bienes del inquilino con el objetivo de garantizar el pago de los montos adeudados. El informe del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios establece en su artículo 17, dice que el propietario de una vivienda estará facultado para ejecutar un embargo retentivo contra el inquilino que se retrase en el pago del alquiler y así garantizar el cobro de la deuda. Según el Código del Procedimiento Civil de la República Dominicana, los embargos retentivos son medidas judiciales que permiten retener bienes o dinero de un deudor para asegurar el cumplimiento de una deuda o una obligación financiera pendiente. El objetivo principal del embargo retentivo es garantizar que los fondos o bienes retentivos estén disponibles para satisfacer la deuda en caso de que un tribunal emita un fallo favorable al acreedor. Hasta que resuelva el conflicto, el tercero no puede disponer de los bienes o dineros retentivos, lo que protege los intereses del acreedor durante el proceso legal, establece el artículo 557 del Código. Según el proyecto que se deberá debatir en la Cámara de Diputados, el embargo será una medida conservatoria que únicamente se aplicará si existe un contrato de alquiler y un acto de intimación. Además, el mismo artículo 17 del informe a la iniciativa establece que los propietarios tienen derecho a solicitar otras medidas a jueces de paz para garantizar el cobro de la renta atrasada. Tú sabes que esta noticia, ellos van dando las cosas así con pinceladas, porque la semana pasada varios inquilinos estaban contentos porque decían que sin la orden de creo que era un alguacil, no recuerdo bien, los propietarios de casa no podían sacar a los inquilinos que no habían pagado. Y ellos estaban muy contentos porque no se sientan a leer el cuadro completo. Y ahora que sale esta información, el juego le cambia. Sí es cierto que en ocasiones hay inquilinos que tienen situaciones y por ende no pueden pagar a tiempo, pero hay otros que lo toman a modo de burla. El que tiene casa en alquiler pasa muchas veces las 1001 porque la gente en ocasiones se vende como santa cuando te renta, pero por suerte ya va quedando ahora un registro digital con todo esto de la firma de contrato, que ya tú sabes a quién sí y a quién no. Que puedes ver el historial y el Sí. comportamiento de esa persona. También, que es algo que tenemos que traer acá en cuanto a la ley, hay muchos que rentan casa que son bastante abusadores, porque recuerdo que en la ley se había estipulado que el 2+1 se iba a quitar. Cuando normalmente tú vas a rentar, tú tienes que pagar 2 depósitos y pagar un mes por adelantado. O sea, cuando tú le pones lápiz es bastante dinero que tú tienes que buscar dependiendo en la zona que te vas a mudar. Y yo creo que tanto inquilinos como propietarios de inmuebles tienen que sentarse a leer esta ley para que puedan llevar la fiesta en paz. Pero esto es que existe más un vacío legal,
Ok. Un vacío legal que tiene que ver con que si usted tiene un inmueble que usted invierte en él y usted tiene un negocio de eso y usted tiene una forma de que la gente deje de pagar, ahora existirá un espacio legal para que usted pueda, porque no decimos que se le va a embargar como se embargan las cuentas comerciales a empresas cuando tienen litigios de otro tipo, sino es que se saca un dinero, por eso se llama, como le llaman en la ley, algo, un depósito específico para eso, una cantidad que se va. Eso me parece algo súper necesario de que se tenga, porque es que hay que ver las dos caras. Quien alquila hace una inversión. Sí, eso es Y cierto. la mayoría, yo no digo que todo el mundo, pero porque hay muchos inquilinos que mantienen muy bien las propiedades, pero muchos, la historia de esto es que mucha gente no le gusta alquilar, pues se la destrozan. Sí. Entonces, las inversiones que se hacen a veces para poder recuperar eso no tiene sentido el alquiler a veces. Pero bueno, esta ley, esta propuesta de ley, viene a responder a un vacío legal que existe, que no hay ninguna forma de cómo legalmente atacar esa situación cuando se presenta. Así es, y seguimos con las noticias. Y una actualización es que a las chicas que rescataron de Colombia la amenazaban que la amenaza que hacía la red de explotación sexual a colombianas rescatadas en Santo Domingo. El grupo de 8 personas imputadas de explotar sexualmente a más de 40 jóvenes colombianas a quienes trajeron al país ofertándoles falsos trabajos en hostelería, lograba retenerlas, amedrentándolas con amenazas de que harían daño a sus familiares en el país sudamericano. Según el Ministerio Público, la red también presionaba a las mujeres que fueron rescatadas con una supuesta deuda de $3.500 a $4.500 que les hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían ser liberadas. La jueza Karen Casado de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo aplazó para el miércoles, es decir, para el día de hoy, que van a cantar la medida de coerción. El Ministerio Público, representado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el señor Wilson Camacho, procurador adjunto, junto a la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Joana Bejarán, la Fiscalía de Santo Domingo Este, entre otros miembros, solicitan la medida privativa de libertad y declarar la complejidad de este proceso. Sobre este caso, el Ministerio Público indicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente. El grupo ofertaba trabajo a las víctimas como bartender o camareras. La Operación Begonias forma parte de las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora Jenny Berenice contra el crimen transnacional. Eso se sigue la misma práctica. Te ofrecen trabajos y al final tú tienes que pagar una deuda y ellas son víctimas de esta explotación sexual acá en el país. Lo vemos tanto como dominicanas en otros países. Recientemente vi un informe, creo que fue con Nuria y Alicia Ortega, acerca de dominicanas en Haití, que también pasaba esta práctica. Sí, que es otro negocio ahí en Haití. Sí, es muy, muy lamentable. Eso es así. Y seguimos con las informaciones. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca incentivar a médicos especialistas que trabajen en provincias fronterizas como Pedernales, Elías Piña, Dajabón y otras. La iniciativa fue propuesta por el diputado Juan Bolívar Cuevas, quien explicó que muchas áreas médicas en esa zona están inoperantes por falta de especialistas. Principales incentivos que estos van a tener son salarios extra mensual, un bono de un 50% del salario base, también tendrán subsidio de un 50% de alquileres de vivienda, reembolso total de gastos de mudanza desde Santo Domingo hacia esta provincia, becas para educación continua y reducción en el costo de certificación.
En conclusión, los médicos deberán firmar un contrato para trabajar un mínimo de 3 años. Si cumplen, si incumplen, deberán devolver los beneficios que ya mencionamos anteriormente, y el programa será supervisado por el Ministerio de Salud Pública y Servicios Nacionales de Salud y el Colegio Médico. Mira, esto es una ley, ojalá que esto se aplique, que sería muy bueno, porque yo recuerdo que se viene hablando desde hace mucho tiempo que a las zonas fronterizas del país hay que prestarle atención, porque aunque mucha gente crea que es mentira, porque puede entender que la realidad de su entorno es la de todo el mundo, no es así. En la zona fronteriza hacen falta muchos incentivos y la salud es un deber y un derecho necesario que todos debemos disfrutar. Y qué bueno, y ojalá se ponga en marcha esto. Me gusta el candado que le pusieron, porque mucha gente se atreve a no, yo me voy, duro 1 año, duro 3 meses, y qué bueno que tiene que ser un mínimo de 3 años para que en esta zona la salud se mantenga y sobre todo que se apliquen realmente esos beneficios que dicen ellos que pueden tener los que decidan moverse para la zona fronteriza. Continuamos con las noticias. Siguiendo en el área de medicina, pero en el área de los animales, veterinarios del sector público iniciaron un paro de 48 horas en reclamo a reivindicaciones laborales. El Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, CORVET, inició este lunes un paro laboral de 48 horas a nivel nacional en búsqueda de mejoras salariales y condiciones de pensiones dignas para los profesionales del sector público. Precisó información que todas las labores están detenidas hasta las 6 de la madrugada de este lunes. El presidente del gremio, el doctor Huáscar Ariza, explicó que no se trata de una huelga para abandonar los puestos, sino de un paro en el que cada veterinario permanece en su lugar de trabajo sin ejercer funciones. No es una huelga para que los veterinarios se vayan a su casa, es un paro laboral. Cada quien está en su puesto de trabajo, pero no se va a laborar, aclaró. Ariza señaló que los profesionales del área pecuaria trabajan jornadas extensas desde las 6 de la mañana hasta incluso las 7 de la noche y aún así reciben un salario que consideran insuficiente. No es posible que un médico veterinario esté devengando 35,000 pesos, miserables pesos, que no se le alcanzan para absolutamente nada, expresó. El presidente del gremio animal insistió en que el gremio lleva más de una década solicitando un aumento que nunca ha llegado. Tenemos 10 años reclamando un aumento salarial que nunca nos llega, dijo, al tiempo que soltó al presidente de la República a prestar atención a sus demandas. Nosotros queremos el reajuste de salario y una pensión digna. La canasta familiar actualmente está en 65,000 pesos, subrayó. También manifestó que el presupuesto de la Dirección General de Ganadería no tiene una aumentarle a 300 y pico, casi 400 médicos veterinarios que estamos aquí. El paro afecta servicios esenciales como puertos, aeropuertos, mataderos y laboratorios, los cuales quedaron paralizados desde las 6 de la mañana de este lunes. El cese de labores concluirá el miércoles de la misma hora. Conectando con la noticia que Rafael acaba de leer hace unos minutos, miren, el gremio de los veterinarios son bastante importantes. En ocasiones los citadinos podemos pensar, no, bueno, ellos nada más se encargan del cuidado de los perros, del cuidado de los gatos, en fin, mascotas que uno tiene en la casa. Pero su labor va más allá y viven constantemente en juntas donde viven creando protocolos y descubriendo cosas para salvar a nuestros ganados. Lo digo porque tengo personas cercanas que crían cerdos, que crían vaca, y la función de un veterinario es vital. Seguimos ahora con las noticias en el plano internacional y tenemos por aquí que
en las noticias internacionales que Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen Haití lo antes posible. La Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó este martes a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible. La embajada en su cuenta de Facebook publicó: no viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití, abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados. La alegación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos en este país. La embajada recordó también que se han reanudado los vuelos comerciales regulares ante el Aeropuerto Internacional de Cap-Haitien Norte y en el Aeropuerto Antoine Simón de Les Cayes Sur, así como en el Aeropuerto Internacional de Cap-Haitien y la Terminal Nacional Guy Malari de Puerto Príncipe. Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar este país, recalcan en varias ocasiones, para hacerlo posible con total seguridad, se lee en la nota publicada por la Embajada de los Estados Unidos. Así es, así andan las cosas. Y ahora un poquito de historia en el ámbito internacional, de una noticia que aclara por qué América Latina decidió no desarrollar armas nucleares, y dice que no fue solo por razones morales, sino por factores históricos y políticos y económicos. El punto de partida fue la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que llevó a los países de la región a tomar conciencia del riesgo nuclear. En respuesta, se firmó en 1967 el tratado que tiene un nombre bastante original, que es Tlatelolco, que prohíbe el uso de fabricación y posesión de armas nucleares en la región. Entró en vigor en 1969 y sirvió de modelo para otras zonas libres de armas nucleares. En el caso de Brasil y Argentina, al principio se resistieron porque querían dominar el ciclo de combustible nuclear y desarrollar misiles de largo alcance. Aunque no se comprobó que quisieran hacer armas nucleares, habían figuras dentro de sus gobiernos que lo apoyaban. Sin embargo, en los años 90, ambos países se sumaron plenamente al tratado antiguamente mencionado y decidieron no hacer uso de las armas nucleares. El mundo se encuentra en tensión en estos momentos. Ya puede pasar por nuestro canal de YouTube, donde Pascal Peña Pérez ayer hablaba de todo esto de la guerra y que se vislumbraba. Sí, bueno, se cayó esa llamada. Le recordamos que nuestros números son el 809-683-8790 y también el 809-683-8791. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Hola, buenos días, Negro Peguero, temprano en la calle. Hola, dando Negro, ¿cómo oro. estás? Bien, por la gracia de Dios. Qué bueno. Sí, yo escuchando ahí la noticia internacional y de Haití. Pero ¿ustedes creen que es posible que Estados Unidos se meta en un problema con Irán, que está a miles y miles de kilómetros? Mandó aviones especiales a destruir allá, ¿verdad? Y al otro día sale que los ciudadanos de él salgan corriendo de un país. Porque ellos no pueden ayudar ahí a Haití con tanta arma que ellos tienen y ubicar esas bandas y eliminar esa situación. Qué paradoja de la vida, ¿eh? Así es la vida. Hay que destacar que según los datos más recientes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con un entorno de aproximadamente 1.3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores. Esto es con relación a la noticia de que estuvimos comentando de que la Embajada de los Estados Unidos instó a sus ciudadanos a que salgan del hermano país Haití. Así es, y regresando a las noticias nacionales, Iglesia Cristiana pide
a las autoridades no irrumpir en actos religiosos para deportar haitianos. La Pastoral de Asuntos Migratorios de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana presentó este martes una carta pastoral dirigida al gobierno dominicano para presentar el respeto y manejar los protocolos migratorios. En este sentido, el director de Servicios Sociales de la Iglesia Cristiana y Pastoral de Asuntos Migratorios de la Mesa de Diálogo, Lorenzo Montaquín, exhortó a las autoridades migratorias a ser prudentes a la hora de realizar los procesos para que estos no irrumpan los cultos de las iglesias. Nos preocupa que vayas a irrumpir a la iglesia como centro de captura donde los servicios de cultos, pues esto vulnera el principio espiritual de reverencia al acto de adoración a Dios y también el derecho humano, dijo King en la sede central de Servicios Sociales de Iglesias Dominicanas. De igual manera, el líder religioso agradece al Estado por salvaguardar la soberanía nacional y cuidar el deterioro dominicano en el flujo inmigrante de haitianos en el país. Recomendamos el esfuerzo del gobierno dominicano y su compromiso con la seguridad nacional, el control migratorio responsable y la defensa de nuestra soberanía. Sabemos la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de sus ciudadanos, proteger sus fronteras. Sin embargo, entendemos que esto debe hacerse con equilibrio, sensatez y con respeto a la dignidad humana, aseguró. Así van las noticias. Continuamos por acá con las noticias más importantes del país y el resto del mundo. Abel Martínez, del PLD, dice que el PLD es de los pocos partidos que no le pertenece a nadie en particular, es del pueblo. El ex candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la misma posición, Abel Martínez Durán, sostuvo este domingo un encuentro con dirigentes y líderes comunitarios en Arroyo Barril, Samaná, a quienes recordó que se debe asumir con responsabilidad el ejercicio político en el país, manteniendo el compromiso sagrado con el pueblo dominicano. Luego de escuchar las inquietudes de los comunitarios, Abel expresó que hay que reconocer el legado de bienestar que han dejado los gobiernos del PLD y que esa organización política debe abrazar las necesidades y reclamos del pueblo dominicano. El exalcalde de Santiago recordó ante miembros del Comité Central del Partido Morado de esta demarcación que el PLD es de los pocos partidos del sistema dominicano que no le pertenece a nadie en particular, porque el PLD le pertenece al pueblo dominicano. Por eso debemos trabajar en la reconstrucción y no en la división. Martínez exhortó a sus seguidores a seguir trabajando con fe y determinación, hombro con hombro, junto a cada dominicano y dominicana para convertir la oportunidad que existe de cara al 2028 en soluciones y bienestar para todos y todas. Me gustaría que las personas nos llamaran al 809-683-8790 y nos digan, ¿realmente el PLD le pertenece al pueblo dominicano? ¿Está de acuerdo usted con estos comentarios que ha emitido Abel Martínez? Llámenos al 809-683-8791. Esto es Marcando el Rumbo. Señores, yo diría que cada quien le pone a cada partido un dueño de manera directa o indirecta, ya sea porque es el presidente de turno o porque entienden que tiene mayor poder en distintas áreas, pero ahí Sari le ha dejado la respuesta al aire. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó